Para iniciarnos en el mundo del cine europeo, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que sus orígenes se remontan a la antigüedad, a los primeros intentos de traer movimiento a los dibujos de la época, tal y como podemos ver en la cueva de Altamira, donde se intentó traer ese movimiento a esta imagen de un jabalí. Más adelante, también como precursor del cine, encontramos las sombras chinescas, que inspirará en el siglo XVII la linterna mágica que mostraba de forma inversa una imagen del exterior. El siguiente salto se hará con el daguerrotipo, un invento francés creado en 1839 por Louis-Jacques Mandet Daguerre, que funciona como una de las primeras cámaras fotográficas que logró una popularidad mundial. Tras este descubrimiento, encontramos el kinetoscopio, patentado en 1891 por Thomas Edison, un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta de celuloide. Este invento fue patentado por Eastman Kodak, aunque el disfrute, naturalmente, quedó restringido a unos pocos. El siguiente gran paso en la historia del cine lo encontramos en Reino Unido y Francia una vez ya se inventó el cinematógrafo. Este invento llegó de la mano de los hermanos Lumière a finales del siglo XIX y funcionaba como un proyector y como una cámara al mismo tiempo, y en esta época fue cuando empezaron a mostrarlo al público. Así proyectaron su primera película, La salida de la fábrica Lumière, en 1895. El encanto de estas obras estribaba en que mostraban situaciones cotidianas del día a día de su época, por lo que podría decirse que trajeron el género documental. Más adelante también crearon con otro corto la comedia en el cine, titulado El jardinero. Por otro lado, en España tenemos a Eduardo Gimeno Correa, uno de los pioneros del cinematógrafo, y su película Salida de misa de 12 de la iglesia del Pilar de Zaragoza en 1897. A partir de ahí, a principios de siglo el cinematógrafo se utilizará como espectáculo de feria, donde detalles como la música o el color ya se irán instaurando de forma primitiva. En este ámbito destacó Georges Méliès, artífice de obras como Viaje a la Luna. Este autor es uno de los primeros en utilizar técnicas como el montaje, los cambios de plano o introducir trucos de ilusionismo que ya utilizaban el teatro con el objetivo de crear efectos especiales para poder relatar historias de ciencia ficción. Por otro lado, cabe destacar al francés Charles Pathé, que dedicó su vida a trabajos de producción y con la ayuda de Ferdinand Zecca en la dirección logró que su sello diera vida a obras dramáticas como Historia de un crimen o la primera historia sobre la vida de Jesús, como fue Historia y Pasión de Cristo en 1903. Luego encontramos a Alice Guy Blaché, secretaria de Léon Gaumont, pionero en comercializar proyectores. Esta mujer filmó la primera película narrativa con El hada de las coles, anterior a la obra de Méliès. En Reino Unido, mientras se creaba la escuela de Brighton, empiezan una serie de fotógrafos como George Alfred Smith, James Williamson y Esme Collins a crear una serie de técnicas revolucionarias de forma contemporánea a Méliès y a rodar las mismas situaciones con diferentes ángulos, tal y como veremos en la primera versión de Alicia en el País de las Maravillas. Finalmente, ya nos adentramos en la Primera Guerra Mundial. En los años anteriores se había descubierto el potencial del cine como fuente de entretenimiento e información, por lo que había comenzado a desarrollarse una industria incipiente en Estados Unidos y en Europa. Fue así como surgió Pathé, la primera productora europea que además se ocupaba de la industria cinematógrafa en Rusia, y era dueña de las principales salas de cine en Alemania y Bélgica. Sin embargo, el impacto de la guerra fue duro para esta industria y sobre todo llevó a la caída de la industria del cine francés en favor de la británica.